el test de diagnóstico ético, hito evaluativo asociado con la competencia genérica de compromiso ético de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, tiene como objetivo evaluar la competencia de compromiso ético mediante el monitoreo de la capacidad de las y los estudiantes para razonar y tomar decisiones fundamentadas frente a distintos dilemas éticos. Asimismo, busca abordar el conocimiento y la aplicación de los valores de la integridad académica en contextos universitarios y profesionales. A continuación, se presenta una serie de cápsulas audiovisuales destinadas a reforzar los contenidos asociados con los distintos indicadores de evaluación contemplados en el test. En esta cápsula se abordan los contenidos correspondientes a los indicadores 1 y 2, orientados a identificar y aplicar conceptualmente los aspectos de la responsabilidad en contextos académicos y de la vida estudiantil, explicitando sus impactos y consecuencias, contrastar los efectos de las propias acciones en dichos contextos en el marco del principio ético de la responsabilidad. ¿Qué significa realmente ser responsable en la universidad y en tu vida? Etimológicamente, la palabra responsabilidad proviene de responder, es decir, dar cuenta de algo, hacerse cargo de algo, asumir algo. En este sentido, la responsabilidad es, primero, darse cuenta de algo para luego hacerse cargo de ello. Así, conlleva un aspecto cognitivo que exige atender a la realidad, a los hechos y, a la vez, requiere de una acción, un hacer. Abordaremos la responsabilidad principalmente desde la obra de Hans Jonas. Hans Jonas, un importante pensador del siglo XX, desarrolló una obra sobre la responsabilidad pensada en el contexto del desarrollo científico y tecnológico. El principio de responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. En dicha obra, él muestra cómo la responsabilidad tiene dos dimensiones fundamentales. La primera es la dimensión jurídica o contractual, y es cómo regularmente comprendemos la responsabilidad, asumir las consecuencias de nuestras acciones. Esta primera dimensión supone reciprocidad, pues en un contrato o pacto, las partes acuerdan derechos y obligaciones, y si una de las partes no cumple con lo acordado, debe asumir las consecuencias y cumplir con las sanciones o acciones que el mismo contrato estipula. Un ejemplo de esto lo encontramos en la relación laboral. Ahí firmamos un contrato y quedamos sujetos a él mientras las partes estén de acuerdo. Y lo que se estipula como obligaciones o tareas a realizar las debemos hacer pues consentimos con ello en el momento de celebrar el contrato. Algunas de esas obligaciones son observables y controlables, plazos de entrega, horarios por cumplir, entre otros, pero no todos los acuerdos son expresos siempre. En esta primera acepción de la responsabilidad, ser responsable consiste en cumplir con los acuerdos tomados y con los cuales estuvimos de acuerdo en asumir, y, en este sentido, se vuelven una obligación para mí. La segunda dimensión de la responsabilidad señalada por Jonas es la que podríamos denominar la del cuidado. El autor aquí usa un ejemplo, el cuidado de un padre o una madre por su hijo o hija. Decimos que un padre o una madre son responsables por su hijo o hija, pero no solo en el sentido de asumir las consecuencias de las acciones de ese hijo o hija, como cuando el niño rompe una ventana jugando al balón en el patio. En este caso, el padre o la madre se hacen responsables de pagar los daños. Pero el sentido que le da el autor a esta segunda dimensión es más profundo. Decimos que un padre o una madre se hacen cargo de su hijo o hija cuando lo cuida, cuando provee de todo lo necesario para que ese niño crezca sano, íntegro, seguro. En este caso, señala el autor, estrictamente hablando, no necesariamente hay reciprocidad o igualdad de poder, puesto que un niño o niña, pequeño o pequeña, no tiene cómo retribuir de la misma forma que la persona adulta y a veces no tiene aún las plenas facultades para consentir. Finalmente, la responsabilidad como cuidado implica una asimetría de poder. La persona responsable tiene el poder para actuar de una cierta y cual manera. Para Jonas, esta dimensión de la responsabilidad también se torna en un deber, pero asumido unilateralmente por el sujeto moral.
Un ejemplo de esto lo encontramos en situaciones profesionales, en las cuales nuestra acción impacta en realidades que no tienen voz para poner sus condiciones de esa intervención, una especie en extinción o un ecosistema particular, pero también sobre personas, como es el caso de definiciones técnicas que afectarán a una población que no puede en lo inmediato consentir, como pueden ser clientes de una entidad que se verán afectados por cambios en la política de la empresa. Como podemos ver, la responsabilidad es una tarea exigente que requiere poner atención a la realidad, ser conscientes de los acuerdos que tomamos y de las obligaciones que tenemos, incluso cuando no hay un acuerdo explícito en el que se estipulen cláusulas que orienten nuestro actuar. En esta dimensión se juega principalmente nuestra autonomía y libertad para darnos a nosotros mismos nuestros deberes. Es muy importante visualizar los impactos y o consecuencias de nuestras acciones y contrastarlos entre sí a la luz de valores fundamentales de la profesión y personales. En este sentido, es importante poder anticipar escenarios que se desprenderían de nuestra acción y o intervención. Para ello hay herramientas útiles, como la prospectiva estratégica de Michel Godet o las matrices axiológicas de Javier Echeverría. Estas herramientas permiten anticipar impactos potenciales antes de actuar, facilitando decisiones coherentes con los valores universales, tales como la dignidad humana, la justicia, la honestidad y el respeto. Por su parte, marcos referenciales valóricos los encontramos en distintas fuentes: códigos de ética profesional, valores identitarios personales y o grupales, marcos normativos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acuerdos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o recomendaciones como el de Ética de la Inteligencia Artificial, propuesta en el Segundo Foro Mundial sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de 2024. Desde una perspectiva de género, la responsabilidad en el contexto académico también implica reconocer que las normas, roles y estereotipos de género influyen en las oportunidades, experiencias y resultados de las y los estudiantes. El Manual de Género y Derechos Humanos, de Nodo, es un marco de referencia que puede ser considerado para este aspecto, así como el Manual de Herramientas para la Incorporación de Perspectiva de Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Finalmente, cualquiera que sean los valores y marcos de referencia, ellos deben poder ser universalizables, es decir, que se puede considerar viable y razonable que las personas, la sociedad en general, los acepte como deseables. La responsabilidad no es solo un compromiso legal o el cumplimiento de un contrato. Es, en su esencia más profunda, una respuesta ética ante el impacto de nuestras acciones y una invitación a actuar cuidadosamente. Mientras que la dimensión jurídica nos enseña a asumir consecuencias, la dimensión del cuidado de Hans Jonas nos desafía a reconocer la asimetría de poder. Tenemos el deber de proteger aquello que es vulnerable o que aún no tiene voz, como las futuras generaciones, el medio ambiente o los sectores sociales excluidos. En un mundo tecnológicamente avanzado, ser responsable exige una mirada prospectiva. No basta con actuar de buena fe. Es imperativo anticipar escenarios y contrastar nuestras decisiones con marcos universales de justicia, género y derechos humanos. La responsabilidad es, en última instancia, el ejercicio más alto de nuestra libertad. Explorar la obra de Hans Jonas y las herramientas de prospectiva estratégica no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad profesional. En un contexto donde la inteligencia artificial y la crisis climática redefinen lo posible, entender cómo hacerse cargo de lo que aún no sucede determinará el éxito y la integridad de cualquier proyecto futuro.